Le invito a que abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 5. Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. El mensaje del día de hoy yo lo he titulado, hermano, levántate y anda. Dígale a su hermano que tiene al lado, levántate y anda. Amén. Cuán importante, hermano, ha sido en nuestras vidas el día que el mensaje de Jesucristo llegó a nosotros. Y ese mensaje de Jesucristo nos dijo, levántate y anda. Muchos de nosotros estábamos en una situación penosa para con lo espiritual. Nuestro espíritu estaba muerto quizás. Amén. Al borde del precipicio cuando llegó el Señor Jesús. Amén. Entonces hoy vamos a hablar del paralítico de Betesda. San Juan capítulo 5 verso 1. Amén. Señor, bendice tu palabra, Padre. Dice el verso 1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. ¿Cómo se llama? El cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos. ¿Qué es lo que había? Ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo. ¿Cuándo descendía? De tiempo en tiempo. Al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Hacía cuánto? 38 años. Toda una vida, hermano. Toda una vida. Santo Rey. Se me fue. 6. Sí. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Cómo le dijo el Señor? Hermano, cuando llegó la palabra a tu vida, ¿cómo estábamos nosotros? ¿Usted puede acordarse? ¿Se puede acordar en el estado en el que usted estaba cuando llegó al camino del Señor? Yo siempre cuento el testimonio de mi mamá, usted ya lo sabe, algunos, todos lo saben, de que mi mamá estaba desahuciada y el Señor llegó y la restauró y la sanó y salió caminando al bautisterio. Bueno, ¿cuántos llegamos así? Quizás no con enfermedades físicas, pero sí con enfermedades espirituales. ¿Cuántos al borde del suicidio? ¿Cuántos con una depresión galopante? ¿Cuántos con una miseria y pobreza espiritual que nada llenaba tu corazón? Con un dolor en tu corazón que nadie podía sanar. ¿Se puede acordar? Haga memoria. ¿Sabe que es bueno acordarse de cómo estábamos cuando el Señor llegó? ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a darnos cuenta de que no queremos volver al mismo estado en el que estábamos. ¿Alguien quiere volver a estar igual? Nadie, ¿no? El Señor un día te dijo, ¿quieres ser sano? ¿Y qué le dijiste al Señor? ¿Qué le dijiste al Señor? Pero tendría que haber, mire, con una euforia tendría que haber sido ese sí. ¿Qué le dijo usted al Señor? Eso, hermano. Con desesperación tu alma clamaba por la presencia del Espíritu Santo. Amén. El verso 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Amén. ¿Cuánto tiempo tardó
la palabra de Dios a llegar a tu vida? ¿Cuántas veces tu alma clamaba por llegar a ese estanque de agua de vida, hermano? Tu alma clamó por años, que necesitaba del agua de vida, del agua que lo podía sanar. Amén. Quizás muchas veces te rodeó la palabra de Dios. Muchas veces tuviste gente que vino de una u otra manera y te dijo que había un Cristo que te amaba y que había muerto por vos. Pero nunca te metías al estanque de Dios. O por una cosa u otra, el diablo se la jugaba con tu vida, impedía que pudieras llegar a las aguas de vida. Así como le pasaba al paralítico, él estaba imposibilitado, hermano. Amén. Lógicamente que otra persona que tiene otras facultades puede llegar más rápido al estanque. Amén. El diablo, hermano, de una u otra manera hace y te pone cosas en tu vida que te impiden que llegue la palabra de Dios, que la presencia de Dios se manifieste en tu vida. Muchas veces decimos, ay, pero a mí yo no siento que el Señor me hable. Uno a veces espera, hermano, que venga, no sé, veo tipo cinematográfico, que venga Dios y te diga, hijo mío, aquí estoy. No, Dios no obra de esa manera. Imagínese que Dios usó un burro para hablarle a alguien, ¿se imagina? A veces esperamos, no sé, hermano, un show de juegos artificiales, no sé, que se abran las aguas. Cuando no hay aguas acá no hay mar, pero usted quiere ver aguas abiertas, ¿vio? Para ver el poder de Dios. El pueblo de Israel veía el poder de Dios a diario, hermano. Descendían las columnas de fuego en la noche, los acompañaba la nube durante el día, tenían el alimento, el agua, tenían todo el sustento que Dios les proveía todos los días. Sin embargo, el pueblo hacía lo que quería. A veces, hermano, nosotros estamos como ese pueblo de Israel que salió de Egipto, esperando no sé qué, esperando, no sé, que explote el cielo, que caiga una estrella del no sé. Cuando Dios te puede hablar por tu hijo, cuando Dios te puede hablar por tu bebé. Amén. Yo recuerdo siempre, hermano, y siempre lo doy de testimonio, las prédicas, siempre hablo de mis padres, ¿vio? Cuando empezaron a caminar en las cosas del Señor, yo era chiquito, tenía 2 años, y yo estaba sentado en la mesa, en mi silla alta al lado de la mesa. En ese momento la situación económica de nuestro hogar no era muy buena, pero era bastante mala, para serle más sincero. Mi padre había quedado fuera había sido despedido de su trabajo, y era un tratamiento de Dios para mi padre. Pero ¿qué pasó? Había una situación muy complicada en cuanto a lo económico, hermano. No había nada para nada. Lo único que había era sopita, que era lo que tomaba yo. El Señor siempre me proveía a mí, ¿vio? No sé por qué. Y esa noche, hermano, no había nada. Y el Señor le habló a mi padre a través de mi boca. Era un bebé de 2 años, no hablaba. Nada, no decía nada. Y el Señor le dijo, hoy cenarás conmigo. Por mi boca. Entonces a veces esperamos, no sé, hermano, que se abra el techo de nuestra casa, o que venga un ángel y entre por la puerta y te diga, aquí estoy, no sé, musculoso, se lo imagina uno a los ángeles, ¿vio? Como las películas, tipo La Roca. ¿Por qué uno se imagina a los ángeles así? Tenemos muchas películas del cine, me parece. Entonces, Dios te puede hablar por cualquier persona, hermano.
por la menor persona que usted se imagina, Dios te puede hablar. Amén. Entonces debemos estar atentos al llamado de Dios. Debemos estar atentos a la voz de Dios. Cuando Dios te está diciendo, ven y sumérgete en el agua, es ahora, es el momento. Amén. ¿Cuántas veces el paralítico habrá ido al estanque y siempre se volvía con las mismas ganas a su casa? Porque no alcanzaba a llegar al agua de vida. Nuestro espíritu muchas veces habrá estado, dale, anda a la iglesia, busca de la presencia, hace esto, hace el otro. Y se queda ahí porque tu mente carnal te hace pensar distinto. No, pero ¿para qué voy a ir a la iglesia? No tengo ganas. Hoy juega la selección. No sé, cualquier cosa, hermano. Tengo un cumpleaños. Me cayó visita a la casa, por eso no voy a la iglesia. Todas esas cosas, hermano, hacen que no puedas llegar al agua de vida. Todas esas cosas, esos impedimentos que pone Satanás en las vidas, impiden que usted llegue a la presencia de Dios. Y a veces uno dice, uy, pero no siento nada de la presencia. ¿Y de quién será la culpa? De uno mismo. No es la culpa del pastor, no es la culpa de la iglesia, no es la culpa del hermano que se sienta al lado tuyo. Es culpa nuestra. Porque nosotros mismos, hermano, nos impedimos llegar al agua de vida. Amén. Y Satanás que colabora también para que usted no llegue al agua de vida. Amén. Seguimos leyendo, dice la palabra, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, dice el 8, levántate. ¿Cómo le dijo? Levántate. ¿Cómo le dijo? Levántate. Toma tu lecho y anda. El Señor un día llegó a tu vida, hermano, y vos estabas muerto espiritualmente. Estábamos en cárceles de opresión y de tormento, todos nauseabundos, podridos, enfermos, muertos. Y Jesús llegó y te dijo, levántate y anda. No le importó al Señor cuán nauseabundo hubiéramos estado espiritualmente. No le importó al Señor eso. Él te fue a buscar hasta las profundidades de este mundo y de esta tierra para darte vida, para sacarte de ese lodo cenagoso de pecado, de perdición, de enfermedad, y te dijo, de ahora en adelante eres mi hijo, eres mi hija. Levántate y anda. Muchas veces el diablo te adormece en las cosas de Dios. Ay, este domingo no tengo ganas de ir a la iglesia por esto, por el otro. ¿Qué es lo que te hizo el diablo? Te adormeció espiritualmente y salió ganando. ¿Cuántos años estuvo este hombre atormentado? 38 años. El diablo lo tuvo atormentado, atado a esa enfermedad. No sé cuánto tardó el Señor en sanar tu vida. A mis padres le llegó de grande el evangelio. Yo, gracias a Dios, nací en el evangelio. Amén. Recuerda por un momento cuánto tiempo caminaste en el desierto sin Dios. Ponete a pensar. ¿Y qué hubiera pasado si el Señor no llegaba? ¿Qué hubiera pasado si el Señor no llegaba ahí donde estabas todo nauseabundo, moribundo? Hermano, quizás ya eras hueso. Quizás había polvo de ti nada más. Y Dios te dijo, levántate y anda. Piensa en esa misericordia en este día. Piensa en eso. Este pobre hombre, hermano, 38 años así. Hasta que tuvo que venir alguien llamado Jesús y decirle, levántate y anda. Fíjese lo que dice el 9. Y al instante aquel hombre fue sanado. ¿Cómo dice? Y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día.
Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado el día de reposo: no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: acá viene una parte importante del mensaje. Amén. Que debemos tener grabadas a fuego en nuestra mente y en nuestro corazón. Presta atención lo que dice. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, ¿cómo le dijo? Mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Aleluya. ¿A alguien le gustaría estar peor de cómo llegó? Dios te sanó para que camines en rectitud. Porque si a Jesús no le hubiera interesado que este hombre tuviera rectitud en su vida, no le hubiera dicho nada. Pero fíjese lo que le dijo: has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Hermano, todo aquello que te pueda suceder negativo en tu vida es producto de cómo estás llevando tu vida. A veces no entendemos por qué nos pasan determinadas cosas en nuestro hogar. ¿Te pusiste a analizarte cómo estás espiritualmente? ¿Te pusiste a pensar cómo estás delante de Dios? Y es muy fácil echarle la culpa a Dios. Pero yo no siento la presencia de Dios. ¿Por qué será que no sentí la presencia de Dios? Amén. Muchas de las cosas que nos suceden en nuestras vidas de manera negativa es producto de cómo nosotros nos estamos manejando para con Dios. Si tu vida sigue desordenada y vienes a la iglesia, no te sirve de nada venir a la iglesia si no ordenas tu vida. Si aún sigues atado al mundo, pensando en los rudimentos que hacías antes de llegar a Cristo, tu vida está desordenada. Amén. Y la palabra dice: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Amén. Dice el verso 15: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado, el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Tiene feriados el Señor? ¿Y Dios? ¿Se toma feriados largos? ¿Feriados puentes? ¿Feriados turísticos? No, el Señor trabaja las 24 horas, los 365 días del año, desde el principio del mundo hasta hoy. Amén. No hay excusa para no estar en la presencia del Señor. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndole igual a Dios.